Bienvenidos al canal de la Sociedad Sacerdotal Trento una vez más. El día de hoy vamos a hacer una reflexión acerca de un tema importante. Hay personas que no parecen ser felices a menos que estén hablando mal de otros. Esta conducta refleja un lamentable estado espiritual de quien así se comporta. Pues como dice la Sagrada Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre que analizaremos el día de hoy en este tema, que es perfil espiritual de un murmurador, es un hombre que se hizo famoso no por practicar virtudes, no por ayudar al prójimo, no por hacer un bien en favor de la sociedad, sino únicamente el motivo de su fama fue por sus murmuraciones. Y lamentablemente, las murmuraciones que más famoso lo hicieron fueron las murmuraciones que dirigió en contra de quien por entonces era su superior. Este hombre se llama Semeí y su historia aparece en las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Segunda de Samuel 16, 5. Bien, les cuento el contexto. Semeí, el hombre murmurador del que estamos analizando, era un miembro de la casa del rey Saúl y por lo tanto servidor muy fiel de ese rey Saúl. Sin embargo, como todos sabemos, el rey Saúl poco a poco fue siendo infiel a la voluntad y a la ley de Dios, por lo cual Dios le retiró el trono y se lo entregó a otra persona. Así que al momento de que Saúl pierde su reino, pierde su corona, pues obviamente sus familiares, sus allegados también pierden todo. Así que ante esta pérdida, Semeí, perdiendo todos sus privilegios, se convierte en un hombre que comienza a desarrollar un profundo odio en contra del nuevo rey, un resentimiento que iba guardando en su corazón y que le llevaba a fijarse como con mucho detalle, con mucha atención en los defectos y en los errores que cometió el nuevo rey, que por supuesto los cometió. Y guardando todo eso en su corazón, esperaba el momento de soltarlo, de sacarlo, porque era un murmurador con esos problemas dentro de su pobre alma. Tomó como algo personal la desgracia que le sobrevino a él ante el cambio de rey. Y bueno, pues culpó al nuevo rey de su decadencia material y quizás hasta de su decadencia espiritual. El nuevo rey, el que vino a sustituir al rey Saúl, fue el rey David, como todos sabemos. Y también sabemos que fue Dios quien puso al rey David en el trono que le quitó a Saúl. Y humanamente hablando, David tenía muchas fallas, tenía muchos errores, David tenía muchos defectos. Con todo y eso, Dios nuestro Señor lo puso a él a reinar sobre Israel. ¿Qué defectos tendría y se podrían señalar y criticarle a David? Por ejemplo, era muy pequeño. Aparte de ser muy pequeño, pues pudiera decirse, ¿cómo va a salir a batallar, a luchar, a hacer guerras? Sobre todo, no solo porque era pequeño de estatura, sino también porque era un simple pastor, una persona sin ninguna preparación de carácter militar. Y al contrario, se le podía acusar incluso de falta de valor, de falta de entrega en la guerra, porque aparte tenía un temperamento un tanto artístico. Recordemos que él tocaba el arpa, escribía poemas, escribía poesías. O sea, era de un alma muy sensible y todo eso era motivo para que sus enemigos lo criticaran, vieran sus errores, vieran sus defectos o simplemente sus cualidades que parecían no encajar con el perfil del rey o de los reyes de la época, y era motivo suficiente para estar criticando, para estar albergando sentimientos negativos en contra del rey David. Bueno, pues para Semeí esas características justamente, que no tienen muchas de ellas nada de malo, simplemente son
quizás hasta defectos humanos o características que cualquier persona puede tener, pero para Semeí, en su rencor, en su resentimiento, en todo lo que perdió en su cabeza, él se sintió desplazado, se sintió despreciado, pues para él esas características eran motivo de alimentar más y más y más sus resentimientos. Pasaron los años, David cometió muchos errores, por ejemplo, el adulterio que cometió, el asesinato, cuando mató a Urías el Eteo, se quedó con la esposa de Urías, y otros errores más, ¿verdad? Que por supuesto cometió, que fueron pecados muy graves cometidos por el rey David. Pasaron los años, y con el paso del tiempo, después de tantos errores que cometió el rey David, que también hizo muchas cosas buenas por el pueblo, tan buenas que se le sigue recordando como a un santo, pues resulta entonces que entró en una crisis el rey David, una crisis política, originada por la rebelión de su hijo Absalón. Uno de los hijos del rey David, llamado Absalón, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y quiso apoderarse de la corona, del trono del rey. Así que el rey David, pues cuidando de no ser violento con su propio hijo, decidió mejor huir de la ciudad. En ese momento David estaba en una posición de mucha debilidad, estaba huyendo, y resulta que era la oportunidad perfecta. Ese momento de debilidad, ese momento de fragilidad, de vulnerabilidad del rey David, fue el momento en que Semeí, el murmurador, el resentido, el que guardaba odio, pues aprovechó para desquitar toda su furia, todo su resentimiento en contra del rey David. ¿Cómo sucedió esto? Cuando el rey David iba huyendo, saliendo de la ciudad de Jerusalén, acompañado de más personas, entonces Semeí aprovechó y comenzó a hacer públicas sus murmuraciones y sus resentimientos, y se dirigía al rey con palabras muy ofensivas, y públicamente lo hacía delante de un montón de gente, porque al rey David lo seguía una buena parte de su pueblo. Le llamaba injusto, le llamaba sanguinario, le llamaba perverso, y lanzaba contra el rey David todo tipo, no solo de ofensas, sino incluso le lanzaba piedras y levantaba mucho polvo, pudiéramos decir, usando nuestra expresión, así que literalmente hasta le tiraba tierra, ¿verdad? Le tiraba tierra al rey David. Bueno, pues sofocada después de poco tiempo la rebelión de Absalón, el rey David regresa a su trono, regresa a reinar, vuelve a tener aquel poder absoluto que tenía como rey, y entonces el murmurador, Semeí, pues se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque pues ahora resulta que aquel que tanto ofendí, pues ya no está débil como en ese momento, ya no está frágil, ya no está vulnerable, regresó al trono. Y entonces Semeí comenzó a temer por su vida. Pensó que el rey David, enojado, como tenía derecho a estar enojado el rey David, pues lo podía matar. Y entonces, con una espantosa hipocresía, una terrible hipocresía en Semeí, se acerca, se apersona ante la presencia del rey David y le dice: te pido, Señor, con mucho respeto, te pido, te suplico, que no tomes en cuenta aquellas palabras que te dije, que no se guarden en tu corazón, no hagas caso de eso. Yo soy tu siervo. Prácticamente le pidió perdón, pero con palabras llenas de hipocresía. No se miraba un arrepentimiento, no se miraba un verdadero respeto en él. Simplemente Semeí era una persona que le gustaba quedar bien con el que tenía el poder en el momento, ¿verdad? Y entonces pues volvía a tener el poder el rey David,
decidió disculparse con él, aunque sus palabras reflejan que sigue teniendo, pues, o seguía teniendo todo ese resentimiento. ¿Qué hizo el rey David? ¿Qué hizo el rey David ante esto? Bueno, el rey David ante esto tuvo una actitud que sorprendió a muchos que esperaban que reaccionara ante tanta injusticia, tanta calumnia, tanta mentira, simplemente ante tanto resentimiento. Porque si bien es cierto que el rey David había cometido algunos de los errores que señalaba Semei, sin embargo Semei estaba incurriendo en murmuración y mentira porque eran cosas que él estaba exagerando, ¿verdad? Estaba haciendo un gran escándalo en el sentido de divulgación de aquellas cosas, y en consecuencia, pues, el rey David podía haberse sentido con justa razón molesto y reaccionado. ¿Cuál es el perfil espiritual que vemos y que se percibe en el pobrecito de Semei? Vemos un alma resentida, un alma llena de envidia, porque se alegra de la desgracia ajena cuando David estaba vulnerable, envidioso porque también se pone triste cuando le va bien a la otra persona, en este caso al rey David, un alma oportunista que en cuanto ve y tuvo la oportunidad de herir, de lastimar a un rey que estaba en la necesidad de huir, pues va y lo ataca todavía más, al más puro estilo que hacen las bestias carroñeras, que no son cazadoras, no van por una presa, sino que cuando un depredador ha tomado una presa, entonces van y le roban la presa para seguir haciendo, pues alimentarse, pero con el trabajo de otros, ¿no? Como cubrir más bien esa necesidad con el trabajo que hicieron otros. Así son quienes tienen estas características. Y bueno, pues finalmente la hipocresía, ¿verdad? Como lo vemos a lo largo de lo que es esta historia. Si usted quiere conocer más sobre esta historia, le recomiendo la lectura del segundo libro de Samuel, a partir de su capítulo 16, versículo 5 en adelante. Es una historia un poquito larga, no mucho, pero muy interesante. ¿Cuál fue la reacción del rey David ante esto? El rey David, que podía haber, como ya dije, defendido, corregido a la persona. Fíjense nada más lo que hizo. No solamente no lo mató, sino que lo defendió. Defendió la vida de Semei, porque uno de sus servidores, ¿verdad? Uno de los servidores del rey David, llamado Abisai, le dijo unas palabras al rey David, sorprendido, ¿no?, de que el rey David estuviera aguantando tanta ofensa, y le dice lo siguiente, lo leo directamente de la Sagrada Escritura. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿cómo se atreve ese perro hediondo a insultarte? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza. Pero el rey respondió: ustedes nunca me comprenderán, hijos de Sarbia. Si Yahvé le ordenó que me maldijera, ¿quién podrá preguntarle por qué lo hace? Y David dijo a Abisai y a sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón este hombre de la tribu de Saúl, déjenlo que me maldiga, si Yahvé se lo ha mandado. Ojalá que viendo Dios mi angustia, se apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy en felicidad. David y su gente siguieron su camino. Entonces le defendió la vida el rey David. No solamente no lo mató, sino que defendió la vida de Semei y lo perdonó. Estimados fieles, sirva esta reflexión para que nosotros, que estamos en vías
de salvación y esperamos en la gracia de Dios y la Santísima Virgen salvar nuestras almas. Cuidémonos mucho de no caer en la murmuración, de no ser como Semeí, y si acaso alguien nos critica, murmura en contra de nosotros, nos tiene odio, nos tiene resentimiento, compadezcamos más bien a esas pobres almas, porque su perfil espiritual, como lo analizamos hoy con Semeí, es más digno de compasión que de coraje. Perdonemos a quien así nos trata, recemos por quien así nos trata, porque en el fondo es Dios quien quizás a través de esas injusticias, de esas murmuraciones, esté queriendo bendecirnos, dándonos un aprendizaje y ayudándonos a ser mejor. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo.